Son versículos que usted ya conoce, pero por alguna razón no se le han hecho rema en su vida o en mi vida. Pero hoy vamos a empezar a hablar de guerra espiritual. Porque no sé si sepa, es Jehová de los ejércitos. Somos soldados de Cristo. Estamos en batalla. Tenemos un adversario que comanda el ejército satánico, hermano, Satanás. Y también tiene sus escuadrones y sus divisiones de demonios, de principados, de potestades. Pero para enfrentarse a un principado, a una potestad o a los demonios, Dios le ha dado autoridad. Pero tiene que empezar a batallar con un enemigo que no se aparta de usted, vive con usted, duerme con usted, camina con usted, come con usted. Y tiene que empezar a conocerlo. Porque ¿cómo va a enfrentar demonios si no puede enfrentar con el que vive? Y no es su marido, no se le quede viendo así. No es él. Amén. Dice Efesios capítulo 6, versículo 12, nos ponemos de pie. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Oramos al Señor. Padre mío, me es necesario que entienda usted y entendamos, cuando me refiero a veces hablo muy directo a usted, que entendamos que realmente hay un mundo espiritual. Se lo he tratado de decir anteriormente. Realmente somos más invisibles que visibles. El 66.66 de nuestro cuerpo, de nuestro ser, es invisible. El alma es invisible, el espíritu es invisible. Solo el 33.33 de su ser es visible. Cuando alguien muere, esa parte visible se queda en el sepulcro, pero el alma y el espíritu salen. Vivimos en un mundo espiritual. Usted es espíritu, alma y cuerpo, pero tiene espíritu. El espíritu de Dios se metió en usted. Dios es espíritu. Las huestes de maldades son espíritus de maldad, demonios, principados, gobernadores. Vivimos en medio de un mundo espiritual, visible e invisible. Es necesario que entienda que estamos en batalla, que estamos en guerra, que esto no son vacaciones, esto no es el paraíso, este no es nuestro lugar eterno. Nosotros venimos de paso, pero mientras estamos aquí tenemos que batallar, y el Señor nos dice que nuestra guerra no es con carne ni con sangre, sino contra potestades y huestes de maldad. Amén. Pero para poder enfrentar a los demonios, porque usted los ha venido enfrentando desde que usted llegó a Cristo. Antes de Cristo usted no peleaba, usted convivía con ellos, danzaba con ellos, bailaba con ellos, hasta cruzadito echaba con ellos. Pero ahora ya en Cristo le han venido peleando y usted no se ha dado cuenta. ¿Por qué? Porque como son invisibles, como no le hablan, como no se muestran, usted pudiera pensar que este mundo es un mundo de carne y sangre, pero no es así. No es así. Ellos le han hecho pensar a usted de alguna manera que ellos no existen. Pero usted, si cree en Dios, sabe que Dios existe, ¿cierto? Sí, usted puede leer la palabra de Dios, que lo que Jesús vino a hacer es a proclamar el evangelio del reino. Es a enseñar la palabra del Padre, a quitar toda enfermedad y echar fuera todo espíritu inmundo y demonio. Usted puede mirar a través de la Biblia, hermano, que Satanás aparece. Se le metió a Judas 2 veces. Tentó al Señor, lo quiso tentar 3 veces, las 3 tentaciones. Satanás ha estado y el Señor lo veía. Amén. Se le metió a un apóstol genuino. ¿Por qué? Porque había pecado. Satanás pidió a Job. ¿Se acuerdan? Sí, amén. Y no ha parado de pedir gente. La última vez en la Biblia, al menos, aparece que pidió a Pedro. Posiblemente lo haya pedido a usted. Y si no está orando, no va a tener fuerzas. Si no se pone la vestidura del Señor, la armadura de Dios, no va a poder resistir las batallas. El problema es que usted viene batallando desde hace tiempo. Usted y yo. Nuestra guerra, como dice, hay una guerra interior
Y hay una guerra exterior. David pudo pelear contra Goliat porque David ya había vencido al David que vivía en él. ¿Me estoy explicando? Hay una guerra interior en cada uno de nosotros. Y el Señor hoy nos lo dijo en la profecía. Vamos detrás de nuestros deleites. No podemos enfrentarnos a esas potestades si no podemos vencer nuestra concupiscencia, si no podemos vencer nuestra alma, si no podemos vencer nuestro corazón, si no podemos vencer nuestra voluntad, nuestra mente, hermano. Nos domina el cuerpo, nos domina la mente, nos dominan las emociones. Ahí sin que intervenga el diablo. No estoy diciendo que sea inocente, pero usted es su propio enemigo. Usted vive con usted mismo. Se deja envolver, alguien le hace una mala cara y se infla como guajolote, hermano. Se ofende como un cerillo, se enciende. Nos dejamos llevar por nuestros pensamientos, por lo que ven nuestros ojos, por lo que oyen nuestros oídos, por lo que dicta nuestro corazón. ¿Cómo vamos a enfrentar a Satanás y a sus huestes si no podemos con nosotros? Esto ya estoy hablándolo antes de que Satanás llegue. Después él va a venir a tocar su mente, su corazón, su voluntad y sus emociones. Pero estoy hablando de usted solo. Amén. Pablo dice en 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla. ¿Que Pablo la peleó? Hoy vamos a hablar del nivel espiritual, de guerra espiritual interior. Es decir, hoy no es contra Satanás, ¿es contra quién? Con usted. Usted está peleando con usted desde antes de venir a Cristo, ¿ah? Pero ahora en el Señor debe de pelear con las armas del Señor. El Señor nos dijo una de ellas, ¿cuál es? La oración. ¿No se da cuenta cuando ora, hermano, si alguien lo insulta, usted responde diferente? En cambio, cuando está en la carne, ¿cómo responde? Éntrale, chiquito. ¿Ah? Hay guerra interior y hay guerra exterior. Vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Pero ¿cómo va a enfrentar a Satanás si no se puede enfrentar a usted? A veces la guerra es entre usted y su esposo, usted y su esposa, usted y sus hijos, usted y sus compañeros de trabajo, y a veces entre nosotros, hermanos, y Dios quiera nos guarde que sea contra su pastor, o a veces con otras iglesias, ministros en la carne, con envidias, con celos, con chismes, con divisiones. Nos hemos vuelto enemigos entre nosotros en lugar de ser un solo cuerpo. Y el cuerpo de Cristo no puede estar dividido. Pero ¿cómo vamos a hablar de unidad si no estamos unidos en nosotros mismos? Estamos divididos en nuestros propios intereses. Y Dios nos dice, nos enseña, hoy nos habló, que tenemos que discernir qué tipo de guerra usted está peleando. Y hermano, estoy hablando del nivel más bajo, de lo más sencillo. No es sencillo, pero es el más bajo. Y usted se tiene que volver diestro. Amén. Amén. Vamos a ver el nivel más bajo. Debería ser el más facilito, ¿verdad? ¿Sí o no? Amén. Si es el nivel número 1, ¿cómo será el nivel número 60, por ejemplo? Santo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces quiere decir que lo que yo le voy a enseñar es como la tabla del 1. 1 por 9. 1 por 87. Si ya se la sabe, ¿verdad? Así debería de saber esto. ¿Amén? Bueno, dice Gálatas 5:16. Voy a predicar 5:16 y 5:17 de Gálatas. Pero vámonos despacito. Digo pues, andar por el Espíritu o en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Son dos cosas. Nos da el Señor una orden. No es una sugerencia, es una orden. También es una instrucción. También lo puede mirar, si usted gusta, como una advertencia, como un consejo, aunque no es consejo, es una orden. Y nos muestra que hay dos opciones: que andemos o en la carne o andemos en el Espíritu. ¿Qué quiere decir los deseos de la carne? Lo que deseo yo,
los deseos de mi mente, de mis emociones, los deseos de mi corazón, los deseos de mi voluntad. Y yo creo que usted se consiente mucho, hermano. ¿O no? Sí, amén. Se le antoja algo y se lo concede, y usted va. Aquel me va a oír, hoy sí me va a oír. Y el Espíritu dice, no, quédate callado. No, me va a oír. Porque es su corazón más importante que el Espíritu que le habló. Amén. Amén. Romanos capítulo 13, versículos del 12 al 14, es un versículo paralelo. Nos dice, la noche está muy avanzada, el día está muy cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de luz. Como le dije, una de las armas de luz, no es la única, pero es una, la oración. Empiece por vestirse de oración. Andemos decentemente, como de día, no en orgías, no en borracheras, no en inmoralidades sexuales ni lujurias, no en pleitos, no en envidias, antes bien vestidos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer las lujurias de la carne. La carne siempre quiere, hermano. Amén. ¿Ya entendió? ¿Hasta ahí ha entendido? Los deseos de la carne. No se los debería decir, porque ya lo debería saber, pero déjenle, doy una repasadita, ¿va? Estas son obras de la carne, por si no las conocen. Las obras de la carne son evidentes. Gálatas 5, 19 al 21. Inmoralidad, impureza, sensualidad. Esa, hermano, ¿cómo abunda? Esas que se ponen así, esa es una obra de la carne. Esas que enseñan el buche así, esas son obras de la carne. Perdone, es que toman la foto así. Esas son obras de la carne, que se ponen sus vestidos bien apretaditos para que los miren así, como caminar como pingüinito. Esas son obras de la carne. Si usted quiere ser sensual, atractiva, son obras de la carne, mi amada hermana, mi amado hermano. Y sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismo, obras de la carne. Si usted es celosa, enojada, tiene enemistades, anda en pleito, está en divisiones, son obras de la carne. Y Dios nos dice que no andemos en eso. Envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya lo he dicho antes, dice el Señor, que los que practican tales cosas, ábrase bien sus orejitas, hermano, por favor. Los que practican esas cosas no entrarán al reino de los cielos. Le está hablando Pablo, Dios a través de Pablo en la iglesia de Gálatas, a un pueblo pagano. A la iglesia. A la iglesia. ¿Es usted parte de la iglesia? Amén. ¿Qué pasa entonces si anda en pleitos, en envidias, en borracheras, en divisiones, en sectarismos? No va a entrar al reino de los cielos. Está advertido, ¿verdad? Bueno, continuemos. La segunda parte de la instrucción, estamos en Gálatas 5:16 y 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Es decir, todo lo que la carne desea, todo lo que la carne desea, no le agrada al Espíritu de Dios. ¿Está claro eso? Sí, amén. Y el deseo del Espíritu es en contra de la carne. Entonces son enemigos. Enemigos no quisiera decir a muerte, porque el Espíritu no muere, ¿verdad? Pero tiene que hacer morir la carne. Pero todo el día están peleando dentro de usted. Hasta ahí no estamos metiendo al diablo, ni principados ni demonios. Solo usted. Ni a su suegra, ni a su hermano, ni al pastor, ni a su hijo. Solo usted solito. Imagínese ya más que pleito allá dentro de usted. Amén.
estos se oponen uno al otro. De manera que no puedes hacer lo que quieras. Es decir, si usted fuera solo espíritu, usted sería precioso, hermano. Obediente al Señor en todo el tiempo. Pero si usted fuera solo carne, pues andaría revolcado en el lodo, ¿va? Pero se oponen dentro de usted. Es decir, dentro de usted, igual yo, hay el deseo de satisfacer a Dios. Hay el deseo de agradar a Dios. Pero dentro de usted hay el deseo de agradarse a usted. De hacer lo que usted quiere, lo que usted manda, lo que usted ordene. Entonces está entre o se complace usted o complace a Dios. El problema es que ni el espíritu se va, gracias al Señor, pero la carne tampoco se quiere ir. Entonces estamos viviendo en constante lucha interna. Esa es la primera batalla. ¿Es fácil? No. Pues es el nivel más fácil. ¿Cómo va a vencer al diablo si usted es violento? Si usted es envidioso, si usted es borracho. De por sí ya es risueño y le llega el diablo y le hace cosquillas, imagínese. ¿Sí me estoy explicando? Amén. Tiene que vencer sus emociones, tiene que vencer su mente, tiene que vencer su concupiscencia. Hay 3 voluntades. Lo podemos ver en el huerto. Estaba la voluntad de Dios, la voluntad de Adán y Eva y la voluntad de la serpiente. Pero aquí vamos a hacer a un lado la serpiente. No estoy haciendo inocente a la serpiente. Es que el diablo todavía no entra aquí. Existe la voluntad de Dios, lo que Dios desea, que es la voluntad del espíritu. Existe la voluntad del hombre o de la mujer, que está en el alma, en la mente, en el corazón. Y existe la voluntad de la carne, que es la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Eso que se le alborota cuando mira algo que no puede hacer o que no debe hacer. Es algo prohibido, pero ay, nomás porque Dios se enoja, pero si no. Amén. Y todos tenemos. Usted tiene. Yo tengo, mi esposa tiene, todos tenemos concupiscencia. Es el deseo por lo prohibido. Es el deseo por las cosas que no agradan a Dios. Dentro de usted está la primera batalla, la primera misión que Dios le manda a usted es ganar y dominar esa concupiscencia. ¿No lo sabía? Sí, amén. Tiene que ganarla. Amén, amén, Amén. amén. Porque si no, la concupiscencia lo va a gobernar a usted. Y se va a ir hacia la carne en lugar de ir hacia Dios. Y si se va hacia la carne, no va a heredar el reino de los cielos. Como le vuelvo a decir, deje que sea tan claro. El diablo todavía no entra ahí. Entonces, ¿qué va a pasar cuando llegue el cachudo? Si no puede vencer la batalla interna, todavía no interviene la suegra, el amigo, el enemigo, un hermano. Es usted solito. Amén. Amén. Santiago 1:13 al 1:15 dice la palabra de Dios: que nadie diga cuando es tentado, yo soy tentado por Dios, porque Dios mismo no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia concupiscencia. Es decir, mi concupiscencia no lo va a seducir a usted, ni la de usted me debe seducir a mí. ¿Me estoy explicando? Usted tiene concupiscencia y esa misma lo tienta a usted, lo seduce a usted. Una vez que la pasión o la concupiscencia ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra muerte. ¿Aló? Amén. Mateo 7:21. Porque de adentro del corazón de los hombres, y también de las mujeres, no dice ahí, pero ahí está, salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios,
adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidades, envidia, calumnia, orgullo. Ay, no, aquí no viene ningún orgulloso, ¿verdad? Insensatez. Todas estas maldades de adentro salen. De adentro del diablo, de adentro de usted. Imagínese nomás. Y yo queriendo ser su amigo. Y contaminan al hombre. Yo quisiera que leyera conmigo Romanos. Vamos a leer del 7:14 al 7:25. Es un poquito largo, pero ojalá Dios nos conceda la luz para poderlo entender de esta manera, bajo este ángulo. Amén. Romanos capítulo 7, versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, dice Pablo, pero yo soy carnal. ¿What? Pablo. Ajá. Vendido a la esclavitud del pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Si le pasaba a Pablo, ¿le pasará a usted? Sí, amén. Porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Miren qué sincero Pablo, ¿verdad? Y si lo que no quiero hacer, no quiere hacerlo, eso hago, estoy de acuerdo con la ley de Dios, reconociendo que es buena. Así que yo no soy el que lo hace, sino el pecado que habita en ¿quién? En mí. No soy yo el que lo hace, sino es el diablo el que me engañó, ¿va? Ahí no ha entrado el diablo. Por eso digo, no estoy excusando al diablo. Después, cuando llegue su momento, lo vamos a atender. Amén. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, hermano, lo que dice Pablo está bien fuerte. No habita nada bueno. Estamos hablando de un apóstol. El querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. O sea, quiero, pero no lo hago. Y así estamos nosotros a veces, ¿verdad? Queremos, pero no lo hacemos. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso es lo que practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí, es decir, mi carne, mi concupiscencia. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley que está el mal presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, igual que usted, supongo yo. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra. Estamos hablando de guerra espiritual, ¿se acuerdan? Contra la ley de mi mente. Y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así como yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Pablo, el que dijo al final, he peleado. Ahí parece que estaba en victoria. No. ¿Cómo estará usted entonces? Si Pablo así estaba, imagínense cómo estaremos nosotros. Yo veo algo bueno ahí. Pablo ya se dio cuenta. Sí, amén. ¿Ya se dio cuenta usted? Sí, pastor. Sí, pastor. Yo veo algo bueno también. Pablo reconoce su situación. No se escuda. No le echa la culpa a otro. Él reconoce que el problema está, que la guerra está. Entonces, si no podemos con nosotros,
¿Cómo vamos a poder llevar las cargas de otros? ¿Cómo vamos a convivir con alguien que no nos agrada? O con alguien que nos abofetea o nos insulta o nos escupe. Si no puede dominarse a sí mismo, ¿cómo va a enfrentar situaciones adversas? Gloria a Dios. Amén. Si no puede dominar su orgullo, su ira, ¿cómo va a dominar la ira de alguien más? Porque en el momento que llega el problema, es ahí donde hay que pelear la batalla. Pero hay que sufrir, hay que ser humilde, hay que agachar la cara. Y muchas veces no lo hacemos. Pero Pablo ya se dio cuenta. El Señor dice algo tan terrible, hermano, que quisiera que jamás se hubiera escrito. Pero está en Génesis 8:21. El Señor percibió el aroma agradable y dijo el Señor para sí, después de Noé: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. ¿Por quién maldijo la tierra? En Noé. ¿Y por quién maldijo la tierra con Adán? Doblemente maldecida en el principio, hermano. Maldición con Adán, maldición con Noé. Porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. ¿Aló? Mire, hermano, así como va la cosa, ya nos puso parejo la palabra. Porque a veces nos sentimos como que ya alas están saliendo del agua así, asistiendo, hermano. No, si somos feos todavía. Eso sin agregarle a nadie más de nuestra familia, a nadie más de la iglesia, a nadie más del mundo. Imagínense del mundo espiritual negativo. ¿Cómo será la cosa? Amén. Nuestra voluntad, usted tiene voluntad, ¿cierto? Sí, amén. Debe estar dentro de la voluntad de Dios. Dios le dio voluntad a usted y usted decide si va al cielo o va al infierno, si entra por la puerta ancha o la puerta angosta, si vida o muerte, usted decide. Amén. No hay de que el Señor me empujó para el infierno, no. Usted decide. Entonces, si usted quiere ir al cielo, debe estar dentro de la voluntad de Dios. ¿Será que Dios lo quiere mandar al infierno? No. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas haya vida eterna en Cristo Jesús. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces vemos cuál es la voluntad de Dios. Dios le ama tanto que envió a su Hijo. Dios ha preparado un reino para usted y para mí también. Dios lo quiere llevar al cielo, al paraíso, pero a veces como que no queremos. ¿Por qué? Porque queremos vivir en la carne. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Apartarse de las obras de la carne, andar en el Espíritu. ¿Ya lo sabe eso usted? Sí. Qué bueno, hermano. Póngase una palomita ahí. Porque Santiago 4:17 dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, Es pecado. ¿sabe usted que debe de orar todos los días? Amén. Y si no lo hace, Es pecado. pero si yo no hice nada, pues eso es pecado. Porque a veces dicen, no, se enojó la hermana o el hermano conmigo, yo no le dije nada. Y a veces con una sola mirada, ¿verdad? A veces mi esposa ahorita unas que hay santos y ya estuviera yo muerto hace tiempo, hermano. Pero gracias a Dios que el escudo de Jehová me protege. Y yo le lanzo unas a ellas que también estuviera. Amamos ahí, cumplimos 17 años. Ya sobrevivimos. Aquel que sabe hacer lo bueno, ese es el Espíritu. Pero no lo hace, ¿quién es? La carne.
No estamos metiendo al diablo. Ahorita no, al cachudo déjalo al lado. Solo es usted. Solo es usted. No le eche la culpa al esposo, a la esposa, al hijo, al vecino, al patrón, al que se me cruzó en la calle. No, estamos hablando usted solito. Porque es que por culpa de ella. No, usted solito. O usted solita, como sea, ¿va? Amén. Le voy a traer un ejemplo bíblico. Dice, un hombre tenía 2 hijos y llegándose al primero le dijo, hijo, ve a trabajar a mi viña. Respondiendo le dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y llegándose a otro le dijo lo mismo, pero él respondió, sí, claro, yo iré, pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Pero fue. El que dijo que no. Pero fue. O sea, es decir, gobernó su carne, gobernó el espíritu. Y el otro estaba como Pablo, lo que quiero hacer no hago, mejor lo que no quiero hacer, eso hago. ¿No fue? Amén. Amén. Bueno, ahora sí, eso fue la introducción, hermano. Vamos a predicar ya. Amén. Si vemos, es que es el mejor ejemplo que el Señor me dio hoy. Pan fresco para usted y para mí. Dice la palabra del Señor, segunda de Samuel, capítulo 11, del versículo 1 al 4, hablando del rey David y Betsabé. Aconteció que en primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, ¿a dónde salen? A la batalla. Envió a Joab y a sus siervos y a todo Israel. ¿Quién se quedó en la casa? Ese día, hoy no batallo. Hoy que batallen otros. Hoy yo, alma mía, descansa. Amén. Estoy hablando del hombre que era conforme al corazón de Dios. Al hombre que agradaba a Dios. El hombre que Dios respaldaba. ¿Me estoy hablando? Un hombre acostumbrado a pelear contra osos y leones. El que decapitó a Goliat. Un hombre valiente. Un hombre diestro para la batalla. Un hombre que no le temía a nadie. Amén. Al atardecer, miren nomás, se levantó hasta la tarde. Y eso que no había tele en aquellos tiempos, ¿verdad? Se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Y desde el terrado vio una mujer que se estaba bañando. ¿Se estaría bañando con ropa? No. Y la mujer era de aspecto muy hermoso. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer y alguien le dijo, es Betsabé, la hija de Eliam, mujer de Urías hitita. Y Urías hitita era uno de los valientes de David. Y David envió mensajeros y la tomó, es decir, se llegó a ella. Cuando ella vino a él, él durmió con ella, pero ella se purificó de su inmundicia y regresó a su casa. El que tenga oídos, oiga, no hay nada más que agregar ahí. El pecado consumió, Betsabé salió embarazada. Mire, hermano, perdón que no estoy excusando al Satanás, a veces que el Señor lo reprenda y lo ponga sobre nuestros pies. ¿Intervino el diablo? No. No. ¿Aparece en la Biblia? No. Deseos del corazón. Pero ¿cómo es posible que el dulce cantor de Israel, el hombre que era conforme al corazón de Dios, un profeta, sacerdote, rey, valiente guerrero, lleno del Espíritu de Dios, con un espíritu recto, pudiera caer tan grave? ¿Cómo será para nosotros? Yo no estoy tratando de hablar de David, David va a venir a reinar. Lo que estoy diciendo es que si alguien así, con esas cualidades tan bellas, se dio a los deseos de su propio corazón, ¿qué será de usted y de mí? ¿Cómo debemos estar? Alerta, velando, orando. He visto caer hombres así, ministros de Dios, y me duele mi corazón. Segunda de Samuel 11:5, la mujer concibió y envió a avisar a David diciendo, estoy embarazada. Échale la culpa a Urías, de haber dicho, pero Urías, ¿dónde estaba Urías? La batalla. Entonces David mandó a llamar al esposo
¿Qué le correspondía decir David? ¿Sabes qué? La tomé y le dice, mira, ¿qué hacemos? Posiblemente Urías Lo mata. es adulterio, y el adulterio se castigaba con muerte. Amén. Porque para acusar a Betsabé somos buenos, hermano. ¿Se acuerdan de la mujer que iban a agarrar pedradas? La cachamos en el adulterio, en pleno acto. ¿Sí o no? Dijeron. ¿Y dónde estaba el marido? ¿Dónde estaba el hombre, perdón? Lo dejaron ir. No dice que por una corta, ¿va? Sí, el que no entiende, va. Si no, nomás presentaron a la mujer. Si los cacharon en el pleno acto, agarraron a los dos. ¿Pero a quién iban a matar? ¿Y el hombre? Solo para que se den cuenta, amén. Entonces mandó a llamar David a Urías. Y usted sabe la historia, espero que la haya leído. Urías no quiso ir con su mujer. ¿Cuál era la intención de David? Que Urías llegara y se metiera con su mujer y cargarle el niño a Urías. Mira qué rubio salió tu niño, ¿va? Porque dicen que era rubio David, ¿va? Mira qué bonito salió. Pero Urías amaba más a Dios. Y dijo, no, lo emborrachó David, hermano. Porque primero no quiso ir, lo emborrachó, diría borracho va. No, borracho se quedó dormido afuera. Si mis hermanos están en el campo de la batalla, ¿cómo voy yo a ir a mi casa a dormir con mi esposa? Salió más recto que David. Entonces David escribió una carta a Joab y le dijo, y se la dio a él mismo. Ven, cuando vayas al campo de la batalla le das esta carta a Joab. ¿Qué decía la carta? Ponlo al frente de la batalla, en el punto más peligroso, y cuando estén peleando, hágase para atrás, deje que lo mate. Y él llevó la carta de su propia muerte. ¿Cuál era el delito de Urías? Tener una hermosa mujer. Yo no quiero, podríamos decir, y Betsabé no podía decir no. Sí, podía. Pero no quiso. Pero bueno, dejemos. Ese no es el caso de ahorita. David mandó matar a su esposo. Segunda de Samuel 11, 14 y 15. Después lo mataron, hermano, y dice, bueno, las cosas suceden así en la batalla, ¿ves cómo son? Unos mueren, otros viven, ¿verdad? No le movió el corazón a David. No resintió. Cuando le dijeron a Betsabé, ay, sí lloró, ¿verdad? Bueno, en fin. El celo santo me invade, hermano. Pero llegó la reprensión de parte de Dios, porque Dios todo lo ve. Y hermano, ¿será que el siervo que fue por la mujer no se dieron cuenta? Sí, amén. Alcahuetes del rey. Sí. ¿Me estoy explicando? Amén, así es. Si los hombres se dieron cuenta, Dios, mayor razón. Entonces cuando andamos haciendo cosas que no agradan a Dios, cuidado, Él está bien. porque Dios todo lo mira. No, es que yo pongo 2 cuentas de Facebook para que no mire mi esposa. ¿Y qué dice su esposa? Dios. Dios. Amén. Amén, así es. Le pongo mecánico a Susana para cuando me llame Susana me diga, ¿qué quiere el mecánico? Es que mi carro anda fallando, mamacita. Es más, tengo que ir a que me lo revisen. Porque el mecánico me está llamando. Bueno, en fin. Tenga cuidado de Dios. Entonces Jehová nuestro Dios envió a Natán a David y vino a él y le dijo, según Samuel 12, había un hombre que tenía una sola ovejita y había un hombre rico que tenía muchas ovejas. Le llegó una visita al hombre rico y el hombre rico decidió hacerle banquete a su visita y en lugar de agarrar una de las muchas que él tenía, fue y le quitó la ovejita al hombre pobre. La ovejita que tenía desde chiquita, él la había cuidado y la mató y se la dio de comer a su invitado. ¿Qué crees que merece? Dice que David se encendió en ira. Y David decretó su ley porque lo que el rey decía se cumplía. Ese hombre merece muerte y que pague 4 veces lo mismo. Pues ese hombre eres tú, David.
Perdona, hermano. ¿Será que no se había dado cuenta David que estaba desagradando a Dios? Sí. Porque dice que hasta ahí se dio cuenta. He pecado contra Dios. ¿Será que nuestro corazón nos puede engañar? Sí, Creyendo que estamos bien sí, sí. y no estamos bien delante de Dios. Sí. Amén. Yo me preguntaba, porque había pasado casi un año, más de un año. Wow. ¿Cómo alabaría David en pecado a Dios? ¿Sentiría la presencia de Dios en dentro del pecado? Está en el año. Señor, yo te alabo, Señor, con todo mi ser, mugroso de pecado. ¿Cuánto tiempo vivimos engañados, hermano? Creyendo que estamos rectos delante del Señor y tal vez no. Digo, le pasó a David, a usted no le ha pasado. Amén. Amén. Las palabras de Dios en boca del profeta Natán. Natán le dijo a David: tú eres aquel hombre, así dice el Señor, Dios de Israel. Yo te ungí como rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl, también te entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel y la casa de Judá. Imagínense el ministro o el líder que sirve al Señor y se mete con alguien que es ovejita del Señor. Lo mismo. Nos dio el cuidado de su casa, de las mujeres de nuestro Señor. No debemos andar enamorando a la hermana, ni la hermana andar enamorando al hermano. Amén. Amén. Solo si está soltero. Soltero, ¿ah? ¿Aló? Pero pídale al Señor que le mande una Rebeca, no le mandan a mandar una Jezabel, hermano. Porque el que entra a la iglesia buscando carne, carne se lleva, hermano. Hay que orar. Amén. Yo te entregué, dice, a cuidado las mujeres de tu Señor, te di la casa de Israel y la casa de Judá. Y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas más cosas como estas. Porque has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo ante mis ojos. Has matado a espada a Urías hitita y has tomado a su mujer para que sea tuya y la has matado con la espada de los hijos de Amón. ¿Estaba enojado Dios? Entonces vino castigo de parte de Dios. Ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa. Estoy en 2 Samuel 12, del 10 al 12. La espada nunca se apartará de tu casa. Razón, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías hitita para que sea tu mujer. La espada nunca se apartará de qué casa. Quiere decir que siempre iba a haber muerte, pleitos, batallas, guerras, no iba a haber paz. He aquí, de tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y se las daré a tu compañero, y éste se acostará con tus mujeres. Porque David tenía varias, hermanos, varias esposas y varias concubinas, a plena luz del día. En verdad tú lo hiciste en lo secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. ¿Quién está hablando ahí? Entonces David, 2 Samuel 12:13, he pecado contra Jehová. Y Natán le dijo: el Señor ha quitado tu pecado. Y dice: no. Así era yo antes, hermano. El Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Porque ¿cuál era el castigo de David? Muerte. Y entonces yo decía: no, pues le perdonó la vida, hermano. Eso no es justo, decía yo en aquel tiempo. Hasta que el Señor como que escuchó mis reproches, ¿verdad? Porque ¿a quién le está diciendo que no era justo?
¿Se dice cuenta? También yo no me había dado cuenta, pero el Señor sí se dio cuenta. ¿No te parece justo? ¿Ya viste lo que le pasó a David? Si hubiera muerto, hubiera sido poco castigo. El castigo que le dio fue bastante grande. Dios le perdonó, le quitó el pecado, pero no le quitó el castigo. Mire, hermano, entiéndame esta parte, por favorcito, entiéndalo. El que usted no muera aún no quiere decir que usted está agradando a Dios. Si usted está pecando y no está agradando a Dios y Dios no lo ha matado aún, no quiere decir que no venga vara de disciplina en su vida. ¿Entienda eso? Hoy Dios nos habló un poquito duro. La vez pasada igual fue duro. ¿Hasta cuándo volver a decir lo mismo? No estamos orando, no estamos agradando a Dios, estamos buscando nuestros propios placeres, igual que David. Claro, no tenía usted a la mujer de Urías tampoco, ¿ah? ¿Me estoy explicando? Pero había otro delito en David, aparte de ese. Según Samuel 12:13, 12:14. Sin embargo, cuanto has dado ocasión de que los enemigos de Jehová blasfemen, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. El hijo de Betsabé. Mire, hermano, el niño había nacido. En cuanto el Señor dio las palabras, el niño le cayó una enfermedad. Y David dijo: con ayuno y oración voy a vencer esto. Fue y se humilló delante del Señor. Se postró, se tiró al suelo, no comió y lloraba delante de Dios. Pasaron no sé cuántos días, no me recuerdo los días, ahí ve la palabra del Señor. Y no se levantaba y lloraba, arrepentido. Ahí fue donde David escribió ese hermoso salmo que dice: no apartes de mí tu Santo Espíritu, y que era un espíritu recto en mí. David estaba arrepentido. Pudo haber dicho como Elí, que haga como Dios quiera, al fin y al cabo Él es Dios. No, David se arrepintió. ¿Le reprochó a Dios? No. ¿Pidió una rebajita de la condena? No. Porque a mí, Señor. No. David, más justo que yo, reconoció que la justicia de Dios es justa. Aceptó el castigo del Señor. Cuando venga la reprensión de Dios a nuestras vidas, si es que algún día llega, acéptela. Acéptela. Porque le quiero decir esto de parte de Dios: Dios es justo. Dios es justo, hermano. Y se lo está corrigiendo, lo corrige o espero no llegue, ¿verdad? Pero si usted anda medio choquecito, le va a aderezar su piecito. Dele gracias. El niño murió. Los siervos, hermano, no hallaban cómo decirle: tu hijo murió. Y si no quiere ir cuando se entere. Entonces, cuando se dio cuenta que estaban murmurando los siervos: ¿ha muerto el niño? Sí. Entonces dice que David se levantó. Eso a mí me impacta, hermano, de parte de David. Se levantó, fue y se bañó, se cambió sus ropas, se perfumó y se fue al templo a adorar a Dios. Gloria a Dios. Sí, gracias, Señor. Y empezó a adorar a Dios. Entonces, después de ir a adorar a Dios, fue y comió. ¿Usted haría algo así? Y se sentó y ya pidió su comida. Y los siervos están así: David está loco. No entiendo, David. Cuando tu niño vivía, no querías comer y llorabas y estabas ahí tirado. Pero ahora que tu niño ha muerto, te has levantado, te has bañado, te has cambiado las ropas, te perfumaste, te fijas, y ahora estás comiendo y te ves contento. Jehová ha decidido. Yo no puedo hacer que el niño vuelva, pero sí puedo ser recto para yo ir a su encuentro cuando llegue mi tiempo.
Y a veces cuando se nos muere, ¿por qué, Señor, te lo llevaste? Se llevó un inocente por el pecado del niño. No. Por los papás. Para que vean los ancestros. Por los pecados de los padres. Bueno, el niño murió, 2 Samuel 12, versículos 15 al 23. Después, usted sabe que David tenía varios matrimonios, varios hijos de varios matrimonios, ¿amén? Amnón tenía una hermana, Amnón violó a Tamar. Tamar era hermana de Absalón. 2 Samuel capítulo 13. David no lo castigó. Pudo haberlo obligado a que se casara con ella. Amnón nomás la abusó y después la botó, la despreció. Absalón no le dijo nada a Amnón. Eran hermanos de padre, pero de diferente madre. Pasaron 2 años, hermano, pero dice la palabra de Dios que Absalón odiaba a Amnón. ¿Por qué? Porque había violado a su hermana. Y Amnón era. Pasaron 2 años. Y después le dijo a Absalón: deja que mis hermanos vayan a mi hacienda, ¿va? Voy a hacer una fiesta. Y no desconfió de Absalón. Se fueron todos los hermanos, pero ya había preparado la muerte para Amnón. ¿Qué le llegaron después con el cuento a David? La noticia, pues no cuento, de que Absalón había matado a todos sus hermanos. No, nomás había matado a Amnón. ¿Amén? Absalón mató a Amnón. 2 Samuel capítulo 13, versículo 32. Absalón quiere derrocar a David. 2 Samuel capítulo 15, del 1 al 37. Es decir, después Absalón quiere ser rey de Israel y quiere derrocar a su padre. Y se junta, hermano, con otros del ejército de David, con sacerdotes de David, de Dios pues, y hace su propio ejército y viene contra Jerusalén a querer, hermano, matar a su padre, a quererlo derrocar, a quitarle el reino. La palabra del Señor se cumplió: de tu propia casa levantaré mal contra ti. La espada no se apartará de tu casa. Ya habían violado a su hija, ya habían matado a su hijo, ahora lo querían matar a él. ¿Qué hizo David? ¿Por qué huyó? ¿Será que David no podía pelear contra Absalón? ¿Saben por qué no peleó? Porque él sabía que era la mano de Dios, que se estaba cumpliendo su castigo. ¿Será que le dolía en su corazón que su propio hijo lo quisiera matar? Sí. ¿Será que le dolía en su corazón que su propio hijo mató a otro de sus hijos? Sí. ¿Será que le dolía en su corazón que su hijo violó a su hija? Sí. Pasó por ahí, no me acuerdo cómo se llama el hombre, que dijo: eres un perro, David, y le lanzaba piedras. Déjalo, mato, le dijo Joab, no lo mates, porque tal vez Dios le ha puesto esas palabras para mí. No peleó contra Dios. Aceptó. ¿Será que a David le dolía? Sí, amén. Cuando viene reprensión de parte de Dios, recíbala. Sea humilde. Acéptela. Porque a veces, hermano, perdone, hasta de iglesia se cambia. Pero si la reprensión viene de parte de Dios, el castigo va a aumentar. Porque un pecado sobre otro pecado. Amén. Cuando llega Absalón a Jerusalén, hermano, Ahitofel, es otra historia bien hermosa, fea y hermosa a la vez. Le dice: ¿por qué no te llegas a las concubinas de tu padre? Dejó 10 de las concubinas que no sé cuántas eran, pero dejó 10 cuidando la casa. ¿Por qué no te llegas a las concubinas de tu padre? Así sabrán que ya no hay marcha atrás, que tu padre ya no te va a perdonar. Porque una vez que tú profanes la cama de tu padre, ya no hay vuelta atrás. Sabrán todo el mundo de Israel, todo el pueblo de Israel, que te has vuelto odioso ante los ojos de tu padre. Y dicen que las palabras de Ahitofel, que era un consejero de David, era como si Dios hablara. Pero Ahitofel era el abuelo de Betsabé.
Estaba enojado porque David había destruido el hogar de su hija, su nieta. Había amargura en su corazón. Por eso se había unido. ¿Qué cree que hizo Absalón? Las puso en la azotea. Puso un techo, no cortinas alrededor, techo. Y ahí violó a las 10 concubinas delante de todo el pueblo de Israel, que todos vieran cómo profanaba a cada una de las concubinas de su padre. Lo que tú hiciste en lo secreto, yo le haré la luz del sol, y delante de todo Israel te quitaré tus mujeres y se las daré a tu compañero, sin saber David que ese compañero era su propio hijo. El castigo del Señor es muy grande, hermano. Amén. Después mataron a Absalón, Joab, que parece que era su tío. Si usted me está entendiendo, ¿en dónde entró el diablo aquí? ¿No aparece en la Biblia? Solamente fue su corazón, su concupiscencia, que miró y se dejó llevar por la carne. La palabra del Señor dice Gálatas capítulo 5 versículo 16: andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne van en contra del Espíritu y los deseos del Espíritu van en contra de la carne, de manera que se oponen uno al otro, de manera que no puedes hacer lo que tú quieras. David se dejó llevar por los deseos de su carne, el que era conforme al corazón del Señor. El Señor perdonó su pecado, pero ¿cómo fue el castigo, hermano? Mucho, muy grande. Mucho, muy grande. Porque todavía después Salomón mató a otro de sus hermanos, porque otro hermano quería quitarle el reino a David cuando David todavía vivía, ya anciano. Ya David ya no reinaba, ya más se dormía, y fue Salomón el que tomó el reino después. Usted lo puede ver en la palabra. Hermanos de alabanza, este mensaje es una guerra espiritual, nivel 1. La primera batalla que usted tiene es con usted. Es con usted. Domínese usted. Domine los deseos de la carne. Ande en el Espíritu. Dios nos da la orden, pero Dios, si se da cuenta, nos dio la clave. No andes en la carne. ¿Cómo voy a vencer la carne? Andando En el Espíritu. Me perdone, mi hermano, pero esto fue palabra del Señor. Pero si no ora, ¿cómo va a andar? Amén. Dice la palabra de Dios con ese versículo de 2 de Samuel capítulo 11: aconteció que en la primavera, cuando los reyes salen a batalla, David decidió no salir a pelear. ¿Será que su concupiscencia de usted o la mía nos da reposo? No. ¿Será que hay día que dice, hoy la carne no va a darme lata? Hoy es domingo y voy a la iglesia, hoy voy a ir solo en el puro espíritu. Y llega aquí a la iglesia y un hermano lo empuja. ¿Y qué traes, pues? Hermano, Sí, es lucha. estamos en batalla todos los días. Y es una guerra espiritual. Es invisible. Está dentro de usted, sin que intervenga nadie más. ¿Acaso Betsabé le dijo, ven, Davidcito, ven? No. Solo la miró. El mismo pecado de Eva. Miró el fruto prohibido. Lo codició. Lo tomó. Y le causó muerte a Eva. Y a Adán. Ahora le causaba muerte a
varios de sus hijos de David, empezando por el hijo de Betsabé. Es necesario, hermano, hermana, que entienda que está en batalla, que entendamos que estamos en batalla. La batalla empieza en nuestro corazón. Aún no hablo de las batallas de la mente, ni de las batallas de las emociones. Solamente estoy hablándole de la batalla de la concupiscencia, de los deseos de la carne. El diablo va a utilizar su corazón, su concupiscencia, su mente, sus emociones, y lo va a tratar de tentar, de seducir, de hacerlo caer, para que dé cabida al pecado, y con el pecado venga la muerte. Prepárese, fortalézcase, busque al Señor en oración, en adoración, llénese de la palabra de Dios, rinda su voluntad al Señor. Yo quisiera que cierres tus ojos y que te empieces a examinar con la justicia del Espíritu Santo. Empieza a examinarte. ¿Cómo estás hoy delante de Dios? ¿Has vencido tu concupiscencia? ¿Ya no hay en ti obras de la carne? ¿Ya no hay impureza? ¿Ya no hay sensualidad? ¿Ya no hay inmoralidad? ¿Ya no hay idolatría, hechicería? ¿Ya no hay enemistades? ¿Ya no tienes pleitos, ni celos, ni enojos, ni rivalidades? ¿Ya no haces grupos, ni disensiones, ni divisiones? ¿Ya no vives con envidias? ¿Ya no te emborrachas? ¿Ya no hay inmoralidad sexual o cosas parecidas? Porque para enfrentar la batalla tenemos que ir con toda la armadura de Dios, y tu coraza es de justicia. Si eres injusto, tu coraza va a tener grietas, hermano, hermana. El altar está abierto para que pases y le hables al Señor y le digas: crea en mí un corazón recto y justo y humilde, Señor. No quites de mí tu Santo Espíritu. Ayúdame a orar, a consagrarme, a buscarte, a dominar. Esto me lo está diciendo el Señor ahorita para vosotros. Tenés dentro de ti al Espíritu Santo. No es un espíritu de cobardía, es un espíritu de amor, de poder, de dominio propio. No digas no puedo, porque yo lo he mandado dentro de ti. El Señor te ha dado dominio propio para que te domines a ti mismo. Pero vives en pleitos, en pelea. Estamos débiles, dijo el Señor. Fortaleceos en la fuerza del Señor. Velad y orad para que tengas fuerzas para pelear, para que no entres en tentación, para que tengas fuerzas para escapar. El Señor estaba lleno del Espíritu, por eso subió a la cruz. Lo ofendieron, lo latigaron, le dieron con la vara, le arrancaron la barba, le dieron puñetazos, le clavaron las manos y los pies, y no mencionó una sola palabra en contra de aquellos que los golpeaban. Y a nosotros apenas un empujoncito y brincamos, hermano. El Señor fue tentado en todo, pero hallado sin pecado. Estamos viviendo en batallas. Empieza peleando la batalla interna. Empieza dominándote. El Señor me dice: ¿quieres
si yo los dejara que se acercaran, no podrías vencerlos. No has podido vencerte a ti mismo. ¿Cómo harás cuando vengan los de a caballo? ¿Cómo harás si entre vosotros viven peleando? Es tiempo de empezar a dominarte, mujer, de empezar a dominarte, varón, de empezar a llenarte del Espíritu. Hoy el Señor te ha hablado de una manera tan clara que nos dice: recuerda que estás en batalla todos los días, cada día, mañana, tarde, noche, aún en los sueños. Él ha sido un muro, un vallado alrededor de ti que no ha permitido que Satanás te toque, porque no podría resistir la batalla. Hoy te dice el Señor: levántate y domínate. Deja de estar buscando tus propios placeres. Empieza a orar, a leer la palabra, a meditar, a vencerte a ti mismo. ¿Quieres vencer a tu pareja? ¿Quieres vencer a tu hermano? Esa no es la misión que te mandé. Hoy te lo digo de manera clara, dice el Señor: véncete a ti mismo. Domínate a ti mismo. Ese es el primer paso. Empieza por entregarle el corazón al Señor. Deja de estar juzgando, de estar buscando tu propia gloria. Hay gloria para ti, pero la tengo en mis manos, dice el Señor. Empieza por buscar el reino de los cielos. Pon tu mirada en el cielo. Les he dado el ejemplo, me dice el Señor. Les he dado el ejemplo. Bendice a los que te maldicen. Si te golpean una mejilla, pon la otra. Si te quitan la capa, dales también el manto. Si te hacen caminar una milla, camina dos. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Llevar las cargas los unos de los otros. Soportaos los unos a los otros. Perdonaos los unos a los otros. Pero eres más importante tú que lo que yo he ordenado. Es más importante tu gloria en esta tierra que la gloria que tengo para ti. Despierta, pueblo de Dios. Despierta, pueblo de Dios. Háblale a tu hacedor. Háblale al Rey. Por eso mandó el Espíritu Santo, para darte guianza, para darte instrucción. Por eso el Señor nos dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprende de mí, sé
Gracias, Señor. Me dice el Señor a mi corazón que no nos va a quitar las batallas, pues no le quitó las batallas a David, pero sí voy a estar contigo, te dice el Señor. Voy a estar contigo. Aprende a dominarte para que puedas dominar la espada, dice el Señor, y la uses de manera correcta. Aprende a dominar los deseos de la carne. ¿Cómo? Andando en el Espíritu. Sé llenos del Espíritu de Dios. Padre, gracias, Señor. Nos vamos de aquí, mas no nos vamos de tu presencia, porque tu presencia permanece con nosotros. Ayúdanos a nosotros a habitar en tu presencia. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor.